¿Te pasó que estás bailando tango, te abrazaste con alguien y de repente sentiste que el tiempo se detuvo y que el resto del mundo desapareció? Si no sabes por qué, aquí te cuento lo que nadie te dice, la clave oculta del abrazo milonguero. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más atrapante que pasarse toda la noche sin dormir scrolleando el celular. Y me estoy refiriendo a la clave oculta que nadie te cuenta del abrazo milonguero, a qué tiene de especial ese abrazo que hace que tantas personas se sientan literalmente adictas a él. ¿Por qué un simple contacto puede generar tanto placer y tanta emoción? Pero vayamos por parte, porque en esto hay cosas que te pueden sorprender. Y en primer lugar, te diría que el abrazo no se aprende, se recuerda. A ver, cuando empezamos a bailar tango, nos enseñan cómo poner el cuerpo, cómo marcar, cómo seguir y cómo mover los pies, pero casi nunca nos enseñan a abrazar. A lo sumo en un nivel avanzado o en un seminario. Y sin embargo, el abrazo es lo primero y lo último del tango. Es donde todo empieza y donde todo termina. Y digo que no se aprende, sino que se recuerda, porque el cuerpo ya sabe lo que es un abrazo. Desde que nacemos, el abrazo es nuestra primera forma de comunicación. Antes de hablar, antes de caminar, lo primero que sentimos es el calor de otro cuerpo. Por eso, cuando un abrazo milonguero es auténtico, algo en nosotros lo reconoce. Algo en nosotros reconoce esa sensación primitiva o ancestral. Por lo que quizás tanta gente dice que el tango es como volver a casa. Ah, sí, yo volví a casa muchas veces, pero también me encontré muchas veces con la puerta cerrada. ¿Será que me olvidé las llaves? Pero la verdad es que a diferencia de lo que muchos podrían pensar, el abrazo milonguero no es simétrico, sino complementario. Yo sé que en la vida moderna nos gusta que todo sea igual, equilibrado y parejo, pero el tango no busca la simetría, busca la complementariedad. Digo, el abrazo milonguero no es un espejo donde dos cuerpos copian los movimientos del otro. Más bien, diría que es un encastre que permite que dos cuerpos distintos encuentren la manera exacta de respirar juntos y de sostenerse sin invadirse, porque así como no hay dos seres humanos iguales, tampoco hay dos abrazos iguales. Y esa es la magia. A veces uno necesita contener y el otro ser contenido. A veces uno lleva más energía y el otro más calma. Y el secreto está en que ambos miembros de la pareja se ajustan, ambos se equilibran en ese diálogo corporal invisible. Y eso es lo que hace que el abrazo milonguero sea tan poderoso, porque no busca ser perfecto, busca ser vivo. De hecho, una de las cosas que nadie dice es que el abrazo respira. No es algo estático ni rígido. Si el abrazo no respira, no hay vida. Si no se adapta, se convierte en una estructura muerta. Y en el abrazo milonguero, la respiración es como un lenguaje silencioso. Si uno de los dos contiene el aire, el otro lo siente. Si uno exhala, el otro responde. Esa microcoordinación, que no se enseña con palabras, es lo que genera la sensación de fluidez. Por eso, cuando el abrazo respira, el tango fluye, y cuando no, se siente forzado, duro y a veces hasta mecánico. Todo muy bien, pero cuando el abrazo agoniza, ahora hay algo que los milongueros de alma, los más experimentados, saben, pero pocos pueden explicar, y es que entre dos cuerpos abrazados circula una energía. Y no me refiero a nada esotérico, sino a algo muy concreto, una energía que podríamos definir como calor, presión, microtensión, ritmo cardíaco y hasta temperatura.
Cuando esa energía se equilibra, se produce un fenómeno casi químico que podríamos llamar el ritmo compartido, como si los dos corazones se pusieran a marcar el compás en forma conjunta. Por eso, un buen abrazo puede hacer que incluso un tango sencillo se sienta sublime, así como un mal abrazo puede hacer que el más impresionante D'Arienzo suene incómodo, porque esa energía invisible es la que nos conecta más allá del paso, del estilo o de la orquesta. Pero en otro orden, también hay que decir que a veces existe una gran confusión con el rol del líder, sobre todo en aquellos que piensan que guiar es sinónimo de mandar, y no es así. En el abrazo milonguero, guiar no es imponer, es proponer o llevar, como te conté en otro video. Del mismo modo que seguir no es someterse, sino interpretar. Cuando eso se entiende, el abrazo se convierte en un diálogo exquisito, donde cada uno tiene algo que decir. El líder propone una dirección con sensibilidad, escuchando la respuesta del otro cuerpo, y el seguidor responde no obedeciendo, sino participando, por lo que el baile se vuelve un intercambio constante de energía, de un ida y vuelta, un intercambio en el que no hay jerarquía, sino cooperación, que es precisamente lo que genera placer. Pero a decir verdad, pensando las cosas desde otro ángulo, y aunque suene paradójico, en el tango el abrazo también puede ser una máscara. Digo, el abrazo también oculta los nervios, las inseguridades, las intenciones y muchas veces oculta hasta el deseo. Y en algún punto está bien que sea así, porque el abrazo crea un espacio íntimo donde podemos mostrarnos, pero también protegernos, como si fuera una máscara amable que nos permite ser y no ser al mismo tiempo. En eso me quedo tranquilo. Yo no oculto ni muestro, sino todo lo contrario. Pero también debiéramos reconocer que una de las cosas más hermosas del abrazo milonguero es que permite el silencio. No necesitamos llenar el espacio con palabras ni con figuras. A veces basta con quedarse ahí, sintiendo la respiración de la pareja y moviéndose un poco. Y esta es la clave oculta, entender que el abrazo no es un medio para bailar, sino el motivo por el que se baila. Quiero decir, el paso, la figura, la música, todo está al servicio del abrazo y no al revés. De algún modo, el tango se inventó para justificar el abrazo. Y por eso, cuando el abrazo está vivo, cuando hay conexión real, todo lo demás se acomoda solo. Se siente la música, el paso sale y lo único que queda es el encuentro. Porque, en definitiva, el abrazo milonguero tiene la virtud de mostrarnos quiénes somos, sobre todo teniendo presente que el cuerpo no miente. Digo, si uno está tenso o tiene miedo, el otro lo siente. Y si uno está presente, si está confiado, el otro cuerpo lo percibe inmediatamente. Por eso bailar tango es, en el fondo, una práctica de autoconocimiento, una práctica en la que no se puede ser rígido, sino flexible, que nos invita a dejarnos llevar por la música y acompañarnos en el baile sin esfuerzos, utilizando solo la energía necesaria, como cuando terminamos la tanda y al separarnos volvemos a abrazarnos. No es la música ni el movimiento, sino la huella emocional que deja ese contacto. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien aquí te revelé varias claves ocultas del abrazo milonguero, aún deberíamos saber que el verdadero misterio no está en el cómo, sino en el quién, porque el abrazo en definitiva es una forma de estar con el otro. Y eso depende más de quiénes somos
que de cómo colocamos los brazos, porque de lo que estamos hablando es de cómo aceptar que el otro es distinto y que justamente ahí reside la belleza del encuentro. Entender que no se trata de controlar un paso, sino de sentir el pulso y de animarse a abrazar incluso cuando no sabemos qué va a pasar después, porque en ese instante en que estamos ahí presentes en esa entrega y el mundo se detiene, empezamos a entrar en el alma del tango. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.